porción de la palabra, vamos a continuar con el taller. En Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Y vamos a leer aquí en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Uno de los propósitos de este taller es conocer al Padre y conocer a Jesucristo a quien el Señor, el Padre, ha enviado. ¿Okay? Nosotros quedamos la vez pasada, dijimos algo muy práctico que fue el final de ese día, ¿no? Que lo voy a repetir por las personas que no estaban, que la falta de perdón era parecida, similar a las personas que cuando a una persona le meten un tiro, ¿verdad?, y lo hieren, esa persona sale buscando al quien le hirió y no va a buscar un médico. Entonces nosotros, cuando empezamos a buscar al quien nos hirió, es con el rencor, con el resentimiento y la falta de perdón, en vez de buscar al médico, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser sanados. Entonces ya de ahora en adelante no vamos a perseguir más al que nos hirió, ¿verdad? Al que nos hirió lo vamos a perdonar y vamos a ir al Espíritu Santo porque nosotros queremos sanar, ¿verdad que sí? Vamos a sanar, porque si nosotros seguimos con esa herida, corremos el riesgo de tener una infección o de sangrarnos. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos crecer y queremos ser sanos. Entonces estos estudios nos dan unas herramientas muy importantes del estilo de vida de perdón y arrepentimiento para que nuestro corazón no esté herido ni en el presente ni en el pasado, y saldar todas esas cuentas y nosotros podamos tener una vida en abundancia como la que el Señor nos promete en su palabra. Fíjense, cuando nosotros no perdonamos las ofensas, la comunión con el Padre queda rota. Nosotros rompemos nuestra relación, y de ahí viene el texto que dice, ¿verdad?, que dice en Mateo 5:23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí nosotros podemos ver que el perdón es prioritario para que el Señor pueda recibir nuestra ofrenda. ¿Cuáles son nuestras ofrendas? Oraciones, ayuno, adoración, lectura de la palabra, comunión con Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestra relación con los que nos rodean y aún con las personas de nuestra infancia, nuestro pasado, que estemos en paz, que hayamos perdonado, que seamos libres en este sentido. Y por esto el perdón y el arrepentimiento debe convertirse en un estilo de vida para que nuestras oraciones no sean interrumpidas, o sea, no tengan estorbo. Porque dice la Biblia en Proverbios 16:7 que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta sus enemigos los hace estar en paz con Él. Entonces es un texto que lo tenemos que tener presente y aprenderlo de memoria. Muchas veces, por esta causa, por la falta de perdón, nosotros decimos que Dios no nos oye, o que estamos buscando oraciones de otras personas más ungidas y pensamos que, bueno, el Señor los oye a ellos, pero a nosotros no. Muchas veces la falta de perdón es por este texto que acabamos de leer, que nuestras oraciones tienen estorbo, ¿verdad que sí? Pero aquí estamos para aprender cómo vamos a salir de todas esas heridas, de todos esos rencores, todos esos resentimientos y esa falta de perdón que estorban las oraciones. El perdón es una decisión, no es un sentimiento.
Muchas veces la gente dice cuando ofendemos o alguien nos ofende, me dice, no, es que yo no lo puedo perdonar porque no lo siento. Yo no siento perdonarlo, pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Muchas veces decimos, no siento perdonar porque estamos muy heridos, estamos dolidos, tenemos rabia. Entonces decimos, pero si nosotros tenemos una relación personal con Dios, vamos a decidir perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros y nosotros debemos perdonar. Nosotros vamos a decidir perdonar porque el perdón y el amor son principios y valores del reino, no son sentimientos, ¿ok? Son principios y valores del reino y nosotros debemos vivir por principios y valores y no por emociones y sentimientos, ¿verdad que sí? Nosotros muchas veces, no, es que yo no siento perdonarlo porque me hizo demasiado daño. Pues con más razón, si te hizo demasiado daño y tienes una comunión con el Señor mediante el Espíritu Santo, entonces debes tomar la decisión de perdonarlo. Aunque te duela, aunque estés molesto, cuando tú tomas tu decisión, entonces te vas al Señor y vas a sacar tu rabia, vas a sacar tu rencor, vas a sacar tu dolor, vas a llorar delante del Señor y decir, mira Señor, me hicieron esto. Cuando tú exteriorizas lo que te hicieron, lo que te hirió, lo que te dañó, entonces vas a sentir paz y vas a ser libre, ¿ok? El perdón es un acto voluntario cuando se tiene una relación íntima con Dios. Una de las cosas que trae el perdón en nuestra vida es el temor de Dios. Una persona que no tiene un estilo de vida de perdón y arrepentimiento no tiene temor de Dios. Porque si nosotros leemos todos los textos que estamos enumerando en este taller, vemos que si alguien nos ofende y nos hiere, inmediatamente por el conocimiento de la palabra, la instrucción y el discipulado, el temor de Dios fluye en defensa de nosotros y decimos, tomó la decisión de perdonar, no almacenar un rencor o un temor. Y como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Muchas veces decimos, yo lo perdono después. Pero debemos obedecer a la palabra y perdonar inmediatamente, tomar la decisión. Luego nosotros vamos a procesar ese perdón. ¿Qué quiere decir procesar ese perdón? Que voy a sacar mi rabia, ¿verdad? Si fue que me hicieron agarrar mucha rabia, voy a sacar mi dolor y entonces voy a ser libre y voy a ser sano. Al perdonar, soltamos a la persona en manos de Dios. Al perdonar, nosotros soltamos a la persona en manos de Dios y sana nuestra herida. ¿Ok? Nosotros vamos a romper cadenas y soltamos a la persona, porque si nosotros no ponemos a la persona en manos de Dios a través del perdón, entonces nosotros estamos juzgando, como vimos en la segunda clase. Estamos juzgando a la persona y no estamos perdonando. Y recordemos que el juicio le pertenece a Dios. Yo perdono y libero a la persona y soy libre yo cuando yo me arrepiento del resentimiento. Esta es una lámina que representa el perdón y el arrepentimiento van juntos. Lo que acabo de decir es que yo perdono a la persona que me hirió y me arrepiento del rencor y el resentimiento que tengo hacia esa persona. También dije la semana pasada que muchas veces el resentimiento no es muy visible. Dice, no, pero es que yo no tengo mucho resentimiento con esa persona. De todas maneras debemos arrepentirnos, porque si nos hirieron, el enemigo sembró rencor allí. Tácito, pero lo sembró. ¿Ok? Nosotros debemos cuidarnos de la motivación por la cual nosotros perdonamos. ¿Ok? Muchas veces nosotros perdonamos cuando ya conocemos un poquito de todas estas cosas. Nosotros perdonamos para que el problema se resuelva. ¿Okay? Entonces es una motivación equivocada. Otra motivación equivocada para perdonar es que Dios haga justicia y trate con el ofensor. Entonces a veces perdonamos y decimos, bueno, porque Él me tiene que pedir perdón. Eso es
erróneo, equivocado, eso no es de Dios. Nosotros perdonamos porque tenemos una relación íntima con Dios y no queremos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ni queremos que mi relación con Dios sea rota por la falta de perdón. También otra motivación equivocada es que me devuelvan lo perdido en caso de que haya perdido algo, ¿no? Son motivaciones que no son de Dios. O también, como dije anteriormente, para que me pidan perdón. O sea, yo lo perdono, pero es que yo lo quiero ver a él o a ella humillado delante de mí para que me pida perdón. Y eso no es de Dios. Yo perdono, repito, por mi relación íntima con Dios. No perdono para buscar un beneficio, ni para que las otras personas vengan y se postren delante de mí, porque entonces estoy cayendo en un pecado de orgullo. También muchas veces perdonamos porque el consejero nos dice tienes que perdonar, entonces perdonamos como mecánicamente. El perdón debe ser genuino. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Fíjense lo que dice la palabra. Varias cosas. Y cuando nosotros tenemos un conflicto y un problema, nosotros debemos analizar esta porción de la palabra para ver si hemos cumplido con todos esos requisitos. Hay unos que nos cuestan más que otros, pero en el Señor dice la palabra que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Primero, perdonarlos. Es una decisión que nosotros tomamos. Decido perdonarlo. No importa si te duele o no, si tienes rabia o no tienes. Toma la decisión, porque cuando tomas esa decisión, el Señor viene en tu ayuda para que tú puedas pasar a las otras etapas del perdón. Otra cosa que debemos hacer con las personas que nos hieren es orar por ellos. Generalmente nosotros, alguien que nos hiere, no queremos orar porque pensamos que la oración es un beneficio para esa persona, porque tenemos todavía rencores guardados. Entonces, pero la Biblia dice que debemos orar por los que nos ofenden. Esa es una señal de perdón genuino. Si usted dice lo perdoné, pero no quiero saber nada de esa persona, entonces su perdón no es genuino. Otra condición, otra cosa que debemos hacer con los enemigos es amarlos. Si nosotros perdonamos, nosotros vamos a llegar a amar a esa persona con el amor de Dios, con un amor misericordioso. ¿Se acuerdan que vimos el punto de la misericordia? Nosotros podemos llegar a la misericordia y al amor con esa persona que nos hizo daño y que nos hirió. Otro punto que nosotros podemos examinar, analizar en nuestra vida es bendecirlos. Hace tiempo el Señor me mostró que muchas veces uno perdonaba, se arrepentía, oraba por la persona, pero le hacía hasta bien, pero no quería bendecirlo. Y es importante que cada persona que a nosotros nos hiera, nosotros le digamos, Señor, yo lo bendigo. ¿Por qué nosotros no queremos bendecir cuando alguien nos hiere? Porque nosotros pensamos que le vamos a hacer un bien, o que se va a ganar un carro, o que le va a ir muy bien. Y no, ese no es el caso. Nosotros cuando bendecimos es para que el reino de Dios venga al corazón y a la vida de esa persona. Entonces, es necesario que nosotros a todos los que nos ofenden los bendigamos, los perdonemos, los bendecimos, oramos por ellos, tenemos misericordia y los amamos. Y la última señal para nosotros mismos de la palabra de que hemos perdonado de verdad es que le podemos hacer bien. Porque muchas veces hacemos todas estas cosas, pero cuando dice, bueno, pero tú le puedes dar la cola a esa persona, entonces no, yo no le quiero dar la cola, no le puedes hacer bien. Entonces no hay perdón genuino. Entonces nosotros debemos analizar bien nuestro corazón para ver si nosotros hemos perdonado de verdad, para que el enemigo no gane ventaja en nosotros. Si nosotros no perdonamos genuinamente con todos estos puntos, entonces el enemigo se mete y nos va a empezar a atacar de nuevo. ¿Ok?
Fíjense que lo que les dije anteriormente, que para trabajar con estos puntos de perdonar a nuestros enemigos, debemos tener muy en cuenta sacar el dolor y la rabia. Muchas veces no salimos del conflicto, no salimos del trauma, no salimos del problema porque tenemos mucha rabia acumulada y mucho dolor y debemos sacarlo en el Señor. Ahora, alguien preguntaría, ¿cómo lo saco? Vas al Señor en oración, le cuentas al Señor lo que te pasó, lo que te hicieron, cómo te sentiste, ¿verdad? Y ahí sacas cómo tú te sientes y sacas tu rabia, sacas tu dolor. Muchas veces nosotros somos, queremos ser como muy cristianos en ese punto y en esa área y no queremos sacar el dolor o la rabia tal como lo sentimos. Es necesario, ¿verdad? Sacar sapos y culebras delante del Señor, es necesario, porque el Señor sabe que está allá adentro, somos nosotros los que queremos ponerle un barniz. Entonces sacamos esos sapos, esa culebra delante del Señor, nos arrepentimos. Señor, me arrepiento porque le dije a esta persona que era una arpía, ¿verdad? Y yo te pido perdón y me arrepiento, pero tu alma quedó libre. Pero en cambio tú dices, bueno, sí, Señor, yo lo perdono, sí, él no tiene la culpa, etcétera, etcétera, de una manera ahí suave, maquillada. No, nosotros tenemos que ser sinceros en ese sentido porque se está liberando nuestra alma y estamos cerrando puertas al enemigo, porque el perdón y el arrepentimiento es una herramienta para cerrarle las puertas al enemigo, ¿ok? Vamos a leer aquí en Lucas 6, 27 al 28, que dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces aquí está el mandamiento: amarlos, hacerles bien, bendecirlos y orar por los que nos calumnian. ¿Okay? Entonces nosotros debemos hacer eso. ¿Por qué el Señor nos manda a hacer eso? Para que nosotros analicemos nuestro corazón si de verdad hemos perdonado. Porque si no hemos perdonado de verdad, entonces no podemos tener misericordia, no los podemos bendecir y no podemos orar por ellos. Es como una señal para nuestro corazón de que estoy perdonando genuinamente, porque tengo amor hacia el Señor. Amén. Muchas veces nosotros queremos que el ofensor se arrepienta genuinamente y nos pida perdón. Pero para así nosotros poder como disfrutar un poco de aquel perdón que nos está pidiendo. Pero el perdón no se demanda. Yo lo dije al final del estudio de la vez pasada. El perdón no se demanda. Yo perdono porque tengo una relación íntima con Dios, pero no esperando recibir el perdón de la otra persona. Cuando tú perdonas genuinamente, entonces Dios toca el corazón de esa persona y te va a pedir perdón, ¿ok? Te va a pedir perdón, pero no es lo que nosotros debemos esperar. Una vez yo hablaba con una persona que tenía muchos problemas de rebelión, entonces me decía, era como su sueño, ¿no? Que él me decía que había visto, no sé si una visión o un sueño, que su pastor lo había herido mucho, según él, y entonces él decía que él lo veía, que le estaba pidiendo perdón, que le venía a pedir perdón. Y yo dije, mira, eso, olvídate de eso, porque si tú estás esperando que alguien te pida perdón, entonces estamos cayendo en orgullo y no es así. O sea, es mi relación con Dios. Yo no tengo nada que ver con lo que haga la otra persona. Entonces quedamos que el perdón no se demanda, sino caemos en pecado de orgullo y de altivez. El perdón nos libera de las heridas del pasado. Una persona que arrastra las heridas del pasado sin procesarlas, sin trabajarlas, con el perdón y el arrepentimiento, está atada a ese pasado. ¿Ok? Está atada de tal manera que entonces sus reacciones en el presente y la amargura del presente tiene que ver con ese pasado. Se lo explico de esta manera. Una persona que siempre vive molesta, una persona que tiene mucha amargura,
siempre vive de mal humor, no soporta la corrección o se siente rechazada o rechazado. Son personas que han tenido problemas en el pasado, como no lo han resuelto, está esa cadena de odio, de rencores, de resentimiento que no ha sido rota por el perdón y el arrepentimiento, y en el presente, cada vez que se consigue con una situación similar a la que le sucedió, entonces explota de rabia, ¿verdad? Si tuvo una mamá controladora, por eso es importante uno salir de las heridas de la infancia, porque si tuviste una mamá controladora, altiva, grosera, demasiado drástica, y si tú no tratas con esa herida perdonando a tu mamá o a tu papá, en el caso que sea, cuando tú vas por el camino de la vida te vas a conseguir autoridades y personas sobre ti que van a hacer lo mismo contigo. Vas a conseguirte personas controladoras, personas que te van a maltratar porque tú no has solventado las heridas con tu papá y tu mamá. Por eso en estos estudios es muy importante sanar nuestras heridas de la infancia con papá y mamá, que son los que nos forman, ¿verdad? Nos forman nuestra vida en todos los sentidos. Ajá. En ocasiones nosotros perdonamos a las personas por lo que nos hacen, pero nos sucede algo, no sé si le ha sucedido a ustedes, que las perdonamos, pero no queremos ni verlo, no soportamos su presencia, ¿verdad que sí? Entonces, esto sucede, o no soportamos su presencia, no soportamos su carácter, entonces queremos estar lejos de esa persona. Entonces, ¿por qué pasa eso? Debemos perdonarlo, perdonar su carácter, perdonar su personalidad y arrepentirnos. Por eso perdón y arrepentimiento van juntos. Arrepentirnos por la falta de amor hacia esa persona y aceptación, y la falta de misericordia. Porque en uno hay mucho orgullo cuando esto sucede. Si nosotros tenemos una persona que no queremos ver, que no la soportamos, que no la queremos ver ni en pintura, como dice el dicho popular, entonces nosotros tenemos que trabajar con el perdón y el arrepentimiento en la falta de misericordia de nosotros, ¿ok? Ahora, yo les hago una pregunta, pero no para que me la contesten. ¿Hay alguien en su vida que ustedes no soportan? No me lo contesten. Por favor. No me lo contesten. Ok, solamente anótenlo y trabajen con eso. Y pregúntenle al Espíritu Santo por qué no lo soportan. Muchas veces sea porque es igual a ti, o porque tuviste una mamá o un papá parecido a esa persona, ¿ok? Entonces vamos a trabajar, porque debemos arrepentirnos de la falta de misericordia y de amor y de aceptación a esa persona. Probablemente no va a cambiar esa persona, pero cambio yo. Y generalmente cuando nosotros trabajamos en esas áreas, y yo cambio, entonces ya no veo a la persona como tan mal. Yo no sé si es que Dios hace cosas en la otra persona, porque lógicamente la tenemos atada con nuestros rencores y nuestra falta de milagro en nosotros. Y hace un milagro en nosotros, ¿ok? Porque generalmente cuando tú le hablas del perdón a la gente dice, no, tranquilo, no, ya yo lo perdoné, ya eso pasó, y no, lo perdoné totalmente. Entonces una vez yo escuché un chiste, ¿no?, de un predicador que decía que una señora le estaba contando a un pastor que su esposo se estaba divorciando, y le estaba contando todas las cosas malas que el esposo le hacía. Y entonces el pastor la oía pacientemente y le dijo, bueno, hermana, lo primero que usted tiene que hacer es perdonar. Después que la dejó hablar bastante, perdonar. Ah, no, pastor, no se preocupe, yo ese perro ya lo perdoné. Entonces tenemos que ver lo que sale de nuestro corazón. O sea, si yo lo perdoné, lo que leímos anteriormente, yo tengo que tener misericordia con esa persona, y hacia la misericordia yo tengo que llegar con el perdón. Cuando se trata de cosas muy fuertes, nosotros
en comunión, en oración, en ayuno, el Señor nos va a ir limpiando. Muchas veces no podemos perdonar porque eso está atado a otros pecados, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Perdonar nos trae gozo y hace que el otro lado cambie. Con el perdón recobramos nuestra autoridad espiritual. Una persona que no perdona no tiene autoridad espiritual en nada. Se le presentan problemas, se le presentan conflictos. Cuando le quiere llamar la atención a una persona por algo, pues no le pone en cuenta, porque perdemos nuestra autoridad espiritual. Cuando nosotros perdonamos y nos arrepentimos, le cerramos las puertas al enemigo y recobramos nuestra autoridad. Y como consecuencia el otro lado cambia, y lo dice en el proverbio que dije, Proverbio 16:7, que dice textualmente: cuando el hombre procura agradar a Dios, hace que hasta sus peores enemigos estén en paz con él. Yo este texto lo tengo, me lo aprendí de memoria, porque debe ser nuestra señal. Cuando un problema no se resuelve, yo tengo que seguir buscando al Señor. Ya voy a repetir, Anali. Cuando un problema no se resuelve, yo tengo que seguir buscando del Señor, porque tengo que llegar a la paz con esa situación, en ese problema. Entonces, repito lo que dije anteriormente, ¿no? Que el perdón trae gozo y hace que el otro lado cambie. Con el perdón recobramos nuestra autoridad espiritual, porque le cerramos las puertas al enemigo. Y el Proverbio 16:7, que dice que cuando el hombre procura agradar a Dios, Dios hace que hasta sus peores enemigos estén en paz con él. Entonces le estaba comentando que ese texto lo tenemos que tener presente en nuestra vida. Cuando vemos que un problema sigue y sigue y sigue, pues vamos a preguntarle al Espíritu Santo qué derecho legal tiene el enemigo allí para perdonar y arrepentirnos. Muchas veces en una situación, en un problema, en un trauma, vamos a volver muchas veces a esa misma situación, porque el enemigo deja muchas cosas sembradas. Cuando a nosotros nos suceden cosas fuertes en la vida, donde perdemos el control, deja muchas cosas sembradas, y generalmente nos vuelve como a venir un problema, una dificultad, y la raíz está en ese mismo problema. Entonces vamos a ver ejemplos de personas atadas al pasado que necesitan ser libres y perdonar. Ejemplo de las personas atadas en el pasado que necesitan perdonar para ser libres. Personas conflictivas y rebeldes. ¿Cuántos conocen personas así? Personas conflictivas y rebeldes que no pueden someterse ni sujetarse a nadie, ¿verdad? Y tienen continuos choques con la autoridad de turno. Puede ser el trabajo, la iglesia, la familia, los grupos de discipulado, etcétera, etcétera. Cuando una persona es muy conflictiva, ¿verdad?, muy rebelde, simplemente tuvo padres maltratadores. Tiene que analizar su vida en ese sentido y empezar a perdonar a sus padres, porque entonces viene a la iglesia y es rebelde, va al trabajo y dice que todos los jefes son malos. No me votaron porque es que me consigo jefes igual, porque no se ha saldado el problema de la infancia. En este punto yo les recomiendo, ¿verdad?, que tengan este libro de texto que se llama La autoridad espiritual, de Watchman Nee. Eso es un libro clásico que todos debemos leer y que a mí me cambió la vida, y muchas personas también. A partir de que uno lee este libro, ¿verdad?, y se hacen estudios a través de este libro, nosotros vamos a cambiar. La vida más nunca va a ser igual. El libro se llama Autoridad Espiritual, de Watchman Nee. Es un libro pequeño, pero es un tesoro para nuestra vida espiritual. Les repito, mi vida cambió en dos partes, mi vida espiritual, cuando yo conocí el principio de ese libro. Si nosotros no conocemos este principio, vamos a seguir teniendo problemas con los pastores, con los líderes,
en el hogar con el esposo, etcétera, etcétera. También, o personas que necesitan perdonar, estamos en ese punto, ¿no? Perdonar el pasado para poder ser libres en el presente. Son personas que en su niñez enfrentaron conflictos con personas en autoridad. Son personas que tuvieron problemas con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos mayores, ¿verdad? Y su falta de perdón y arrepentimiento para con esas personas en el pasado se les revive en el presente. ¿Okay? Entonces, no es que ustedes han oído decir, pero es que el pastor la tiene agarrada conmigo. No, es que ese jefe, él no me soporta. Entonces tenemos que analizar cómo fue mi papá conmigo para poder sanar y trabajar con eso. Okay. Ajá. Igualmente, si la persona en autoridad traicionó la confianza en el pasado, la persona puede tener dificultad, fíjense bien, esto es importante, para confiar en Dios. O sea que eso afecta su fe en Dios y su fe en otras personas, ¿okay? Su confianza en otras personas, y nos afecta la fe. Muchas veces, no sé si les habrá pasado que a uno mismo, y han oído personas que, no sé, que yo no puedo creer, y la fe es algo muy importante en nuestra vida y muy sensible, como muy frágil en nuestro corazón. En estos días hablaba yo con una persona y oraba con ella, estaba orando con ella por teléfono porque vive fuera de Caracas, y entonces ella vio que Dios hizo la obra, se le quitó lo que tenía, era un dolor que ella tenía y se le quitó. Entonces ella me pregunta, me dice, ¿por qué yo no puedo tener esa fe que tú tienes? ¿No? Entonces yo me quedé así, yo le dije, bueno, ¿cómo así? Le dije yo. Entonces empecé a hablar con ella, entonces empezamos a hablar y ella me dice que una autoridad de ella le dijo en una oportunidad, mira, le habló mal de ciertos predicadores. Dijo, y le hizo como una lista de personas famosas predicadoras, ¿no? Le dijo, no, yo no creo en eso porque esto es esto. Entonces empezó a hablarle negativo. Y entonces yo le digo, eso afectó tu fe, porque esas personas hacen milagros por el poder de Dios. No importa que ellos tengan debilidades o algún problema, porque somos humanos. Yo puedo orar por una persona y el Señor sanarla, y puedo tener un problema en mi hogar, una situación especial, ¿verdad? Entonces eso hizo daño a tu fe. Entonces ella me dijo, bueno, entonces tengo que trabajar con eso. Perdona esa autoridad que te dijo que ese predicador no era de Dios, que ella no le gustaba, y son gente que Dios usa, ¿no? Entonces perdónala, arrepiéntete de todo resentimiento, limpia tu fe y dile al Señor que tú quieres tener una fe limpia en el Señor y que tú no eres quien para juzgar, porque al ella decirte eso, tú empezaste a juzgar a esos predicadores. Entonces arrepiéntete de eso y declara que eso es tu fe, y tu fe se va a limpiar. Entonces, muchas veces si una persona traiciona nuestra confianza, nosotros podemos tener confianza en la fe cuando somos adultos cristianos. También personas que necesitan perdonar. ¿Me expliqué? Amén. Pero el amén estuvo muy bajito. Amén. También personas que necesitan perdonar, que están atadas al pasado, personas agresivas, personas que son como un fosforito, no son tolerantes, personas que siempre se molestan por cualquier cosa, no toleran y se molestan, o cuando van a reclamar algo o les sucede algo, sacan una rabia demasiado grande. Y bueno, pero si lo que pasó fue una tontería, pero se molestó de gran manera. ¿Por qué? Porque en su corazón hay mucha amargura acumulada. Probablemente sea de su infancia, probablemente sea de otros eventos muy parecidos. Entonces hay que perdonar. Personas que no son afectivas ni amorosas porque no recibieron amor ni ternura en su niñez.
Cuando nosotros no podemos dar afecto, no podemos dar amor, no podemos dar ternura, simplemente nos cuesta ser cariñosos porque tenemos que revisar qué nos impartieron nuestros padres. Los padres son los que forman el amor, la ternura, el cariño. Pero muchas veces tenemos una excusa, decimos, bueno, es que a mí eso no me lo dieron, mi papá y mi mamá no me lo dieron, pero ahora estamos en Cristo Jesús, que nos dio el amor profundo, la ternura, todo nos lo dio. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Simplemente no queremos tomar la decisión de actuar y de cambiar. ¿Ok? También niños que son huérfanos, personas que son huérfanos, niños adoptados o personas rechazadas. Debemos perdonar para que se nos quite el rechazo, porque entonces vamos a ser personas aisladas, personas sin amistades, personas sin comunicación, porque tenemos una herida de rechazo que tenemos que sanar. ¿Cómo sanamos? Las herramientas que Dios nos ha dado en su palabra: perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios. De esa manera vamos a sanar y vamos a ver una vida en abundancia. Las personas huérfanas o adoptadas también son personas muy heridas, que se sienten fuera del grupo siempre, se sienten llenas de amargura, sienten que las personas siempre le están haciendo daño porque necesitan perdonar, ¿verdad? ¿Cómo sanamos? Perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios. Aquí, en el primer tomo del libro, aparecen, ¿verdad? Aparece los estudios, se los señalo, los estudios de el perdón, el arrepentimiento y los estudios de comunión íntima con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes leen el libro van a tener una buena orientación de lo que tienen que hacer para ser libres y sanos. Y he recibido testimonio de personas que han comprado el libro y el Señor pues le ha ayudado mucho, ¿verdad, Michelle? Amén. Ok, seguimos con nuestra lista. Dijimos que personas que tienen que perdonar: huérfanos, personas adoptadas y personas que han sufrido demasiado rechazo, ¿verdad? Entonces, y también personas que han tenido padres en el hogar, pero han sido emocionalmente ausentes. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido papá, verdad, que nos ha dado calzado, nos ha dado comida, nos ha dado casa, nos han dado colegio, pero emocionalmente no nos han dado nada, ¿verdad? Si yo les mando que levanten la mano, vamos a levantarla todos, empezando por mí, ¿verdad? Pero para eso el Señor nos sana, y para que el Señor tome el lugar de ese padre que no lo supo hacer porque no se lo dieron a él tampoco. Ahí tenemos que verlo con misericordia, no con juicio, decir, pero ella no me dio nada o él no me dio nada. Y así nosotros vamos a ser sanados y el Señor va a tomar el lugar de nuestros papás. Fíjense que el gran ministerio del Evangelio es que Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. ¿No se han puesto a pensar en esa palabra, reconciliarnos con el Padre? Él vino a eso, a reconciliarnos con el Padre. ¿Y cómo nos vamos a reconciliar? Cuando nosotros perdonamos lo que nuestros padres nos hicieron y el comportamiento que tuvieron con nosotros, y entonces decimos al Señor en oración: Señor, mira, mi papá me trató así, me hizo esto, que más adelante vamos a ver en los tanques cómo vamos a trabajar eso, pero yo a mi papá lo perdono porque lo entiendo, él no tuvo lo que él debería haber tenido para darme el amor que yo necesitaba. Entonces a él lo perdono, ¿verdad? Y en oración le digo: Señor, y ahora tú pasas a ocupar ese lugar, ¿verdad? Tú pasas a ocupar ese lugar y yo te invito a mi corazón para que tú seas mi Padre protector. Si estamos trabajando un área de protección, si estamos trabajando un área de amor, para que tú seas mi Padre y me llenes de amor. Entonces, a medida que vamos perdonando los problemas de la infancia con nuestros padres, el Señor va a ocupar el lugar de Padre en nuestros corazones, y por lo tanto vamos a tener más seguridad,
la fe de nosotros va a crecer, nuestra relación íntima con Dios va a establecerse de una manera hermosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque entonces se cumple el texto que leí al principio, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros, la relación con el Señor es para conocerle y darle a conocer. ¿Ok? Entonces, en este momento yo les estoy dando a conocer de lo que Él me ha dado, así ustedes también van a dar a conocer de lo que Él les ha dado. Entonces ahí tenemos la lámina de los culpables como una señal de tránsito. Entonces los culpables simplemente los vamos a perdonar con estas características que dimos antes, y ya nos olvidamos de ello y trabajamos con nuestra responsabilidad en el pecado o en el problema. Bueno, por eso el libro empieza, primero, enseñanza del perdón, segundo, la enseñanza del arrepentimiento, y los demás temas, que son creo que 5 temas más, son los de comunión íntima con Dios, porque si no tenemos comunión íntima con Dios no podemos. ¿Cuáles son esos temas? Biblia, oración, ayuno, el inquirir, que es cómo consultar a Dios, ¿verdad? Porque todo lo que no sabemos se lo podemos consultar a Dios, y cómo conocer la voluntad de Dios. Entonces son esos temas importantes que estrechan tu comunión con Dios y te va a ayudar. A través de la instrucción, por ejemplo, vamos a poner que a ti no te dieron ternura y hiciste pacto de indiferencia, de aislamiento. Entonces tú empiezas a trabajar con tus padres. Fíjate, aquí en este libro hay unos ejercicios que dice, tú puedes hacer una lista de qué te hubiera gustado que tus padres fueran tiernos contigo. Cómo te hubiera gustado que tus padres fueran tiernos contigo. Tú haces tu lista, y como te hubiera gustado pero no te lo dieron, empiezas a perdonar, te arrepientes. Entonces, en este libro está en la página número 11 el plan de acción. ¿Qué hago con eso? No me dieron ternura, y ahí está. Entonces tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿cómo me afectó a mí la falta de ternura de mis padres? Entonces el Espíritu Santo te va a decir, tú vas a ir anotando, bueno, me dejó, soy una persona muy fría, soy aislada, siento mucho rechazo, me duele cuando no me toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas. Entonces, cada vez que nosotros vamos a sanar, debemos preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué dejó esta circunstancia en mi vida? Y perdón, arrepentimiento, y entonces generalmente deja pactos, que son decisiones. Entonces yo tuve muchos pactos que tuve que romper. Entonces yo decido no confiar en nadie, por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, después de trabajar eso, pides perdón a Dios por ese pacto, por esa decisión, y en el nombre de Jesús yo renuncio a ese pacto y a sus consecuencias. A través de la instrucción y también a través de los quebrantos, las pruebas. Como le digo yo a esta muchacha que le estaba contando, ella decía, no, es que yo no puedo. Y ahí descubrimos que, entonces cuando yo le dije, mire, ese no puedo, ahí te hay algo. Descubrimos que ella vivió en su niñez, como era tan pobre, una fantasía. El enemigo le puso a lo mejor que ella iba a vivir en la lagunita, por decir algo. Eso no fue lo que ella me dijo, ¿no? Pero entonces nada le gusta, nada quiere, nada. Yo decía, pero es que tiene una familia bonita, un esposo que no es una maravilla, pero él la quiere y no es perfecto, ¿verdad? Pero ella no lo puede ver, pero es por eso, porque ella hizo un pacto con una fantasía que el enemigo le mostró. Entonces ella lo va a romper, y a lo mejor le traigo los testimonios la semana que viene. Pero ahí llegó a la misericordia. Cuando entiendes el por qué que la persona tiene un problema. ¿Se acuerdan de la misericordia? Que él entendió que la persona tiene un problema, y entonces ya tú lo ves con misericordia, ¿ok? Y también hay otro puntico, ¿verdad? Que si a mí me roban consecutivamente, yo le tengo que preguntar al Espíritu Santo por qué todo el mundo me roba. ¿Ok? Vamos a dejarlo también es muy importante. Ok, que Dios lo bendiga, muchas gracias por su asistencia, de verdad que se las agradezco mucho, y bueno, nos vemos el próximo domingo. Amén. Dios les bendiga. Amén.